En un mundo en crisis, el pueblo de Dios en este momento debe hallar inspiración en ejemplos del pasado. Y esta semana, dos historias emblemáticas revelan cómo enfrentar con valor y fe los desafíos finales. El horno ardiente y la iglesia primitiva son los anuncios proféticos para este tiempo que nos ayudarán, que nos motivarán y nos recordarán cómo nosotros podemos seguir como precursores de la verdad al tanto de este mensaje maravilloso. Soy el pastor José Reño y te invito a estudiar la lección número 12, precursores. Vamos a orar para dar inicio a este momento especial. Querido Padre, gracias Señor por este privilegio que nos diste, Señor, y nos has dado hasta este momento de estudiar la lección. Esta lección que ya va llegando a su fin, pero pedimos, Señor, tu bendición al poder abordar cada tema y cada mensaje que tienes para nosotros. En este momento, Señor, pedimos la dirección del cielo, que tu conocimiento y tu sabiduría venga sobre nosotros, Señor, ilumine nuestra mente para poder aprender mejor. Te pedimos tu compañía en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, para memorizar esta semana tenemos el texto que aparece en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de timidez, sino poder, de amor y de dominio propio. Esta semana exploraremos dos relatos bíblicos que anticipan los desafíos de los últimos días. La experiencia de Sadrach, Mesach y Abednego frente a la estatua de Nabucodonosor y de Babilonia, y la vivencia de la iglesia apostólica bajo la persecución en el tiempo de los apóstoles. Ahora, ambos episodios reflejan el conflicto entre la fidelidad a Dios y la imposición de falsas formas de adoración. Y aquí se anticipa lo que dice Apocalipsis capítulo 13. Y a través de estos ejemplos aprenderemos a enfrentar ya sea la adversidad con valor, con fe, con dominio propio, como lo enseña 2 Timoteo 1.7, como lo que hagamos leer, pero también como el futuro traerá pruebas y ese mensaje central que sigue siendo el mismo. No se turbe vuestro corazón, sigue creyendo en Dios, sigue confiando en mí, porque yo volveré, lo que dice el Señor. No se turbe vuestro corazón, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Jesús es el centro de toda profecía. Y esto lo vamos a ver a lo largo de este mensaje de la lección 12, y que nos invita a confiar y a mantener viva la esperanza del regreso maravilloso de nuestro Dios. La lección del domingo, Daniel 2 y el enfoque historicista de la profecía. Es impresionante que en la visión de Daniel capítulo 2 se revela una cadena de reinos humanos que culminan con el reino eterno de Dios. Y este capítulo 2 establece el enfoque historicista, que es una línea ininterrumpida de eventos que nos conduce sin desvíos hasta la instauración del reino celestial. Vamos a ver lo que dice la Biblia en Daniel capítulo 2, versículo 31 al 33. Tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Aquí ya en esta parte vemos cómo el sueño de Nabucodonosor comienza con una imagen colosal y aterradora. Su cabeza es de oro, su pecho es de plata, su vientre es de bronce, sus piernas son de hierro y sus pies mezcla de hierro y barro. Esta imagen no es meramente simbólica, es un mapa profético que traza el curso de la historia mundial desde los días de Babilonia hasta el tiempo del fin. Cada parte de la estatua representa un imperio mundial. El oro simboliza Babilonia, que es símbolo de riqueza y esplendor. También la plata simboliza Medopersia, que es inferior en esplendor, pero es firme en expansión y crecimiento. Y bronce es Grecia, con ese vasto alcance cultural y militar. El siguiente es hierro, que es Roma, que es implacable en su poder. Y la combinación entre hierro y barro es Europa dividida, que es ese fuerte y frágil al mismo tiempo. Este modelo revela un principio clave del enfoque historicista. La historia avanza de manera literal y progresiva, bajo la supervisión de Dios. Y el hecho de que Daniel, casi 6 siglos antes de Cristo, pudiera describir con precisión los grandes imperios que surgirían, demuestra que Dios no está observando la historia desde lejos, sino que la está guiando con la seguridad de que todo está al control. Pero mira lo que sigue diciendo la Biblia en Daniel capítulo 2, versículo 34 al 35. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno.
mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Mientras Nabucodonosor contempla la estatua, una piedra se desprende sin intervención humana. Esta piedra golpea los pies de la imagen y la destruye por completo. Esta piedra representa el reino de Cristo, no generado por un poder humano, sino por iniciativa del cielo. Y ese impacto no solamente destruye los reinos terrenales, sino que también pulveriza hasta que no quedó rastro alguno de ellos. Ahora, la piedra se transforma luego en un gran monte que llenó toda la tierra. Eso simboliza la universalidad, la permanencia y la plenitud del reino eterno de nuestro Dios. Esta imagen contrasta con los imperios humanos que surgen y caen. Y hermanos, este reino de Dios no tiene un sucesor, no se fragmenta, no se divide, no se comparte. Es la consumación del plan divino y es el destino glorioso de todos nosotros los fieles. Este es un mensaje de esperanza para nosotros, porque aunque los reinos humanos caen y la inestabilidad se aumenta, viene un reino inamovible y lo eterno reemplazará lo temporal. Lo celestial reemplazará lo que es que prevalece. Y debemos estar seguros, hermanos, que este reino no va a caer. Este reino va a continuar. Pero sigue diciendo Daniel capítulo 2, versículo 36 en adelante. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero, y en parte de hierro será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro. Así como viste hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Daniel aquí aclara que no hay sabiduría en él mismo, sino que todo conocimiento del sueño pues proviene de Dios, y por eso él pide aclaración o se le aclara. Y con una precisión admirable se revela que cada parte de la estatua representa un imperio sucesivo. Babilonia, que es brillante como el oro, es la cabeza. Le siguen después el imperio más débiles como son el reino de plata, de bronce, de hierro y de barro. Todas estas partes hacen de esta estatua una señal o un símbolo de lo que serían los reinos consecutivos del mundo. Y el versículo 43 es particularmente fascinante porque se mezclarán, dice allí, por alianzas humanas, pero no se unirán. Esta afirmación ha sido probada por la historia, porque a pesar de los matrimonios reales, uniones políticas o tratados económicos, Europa no ha llegado a consolidarse como un solo imperio. Incluso en tiempos modernos, ahora los intentos de unión se topan con divisiones ideológicas, culturales y hasta religiosas. Y aquí el enfoque historicista que se muestra es que brilla con fuerza, porque la historia no avanza en ciclos confusos, sino en una secuencia profética que ya ha sido cumplida en gran medida. Es decir, Dios no solo anticipa el futuro, sino que va supervisando que todo vaya dándose conforme a su plan y a su voluntad. Ahora, no es que Dios esté manipulando la historia. Lo que pasa es que Dios conoce el fin desde el principio y conoce cuáles son aquí el proceder del ser humano. Dios sabe antes que sucedan las cosas cómo el ser humano obrará. Y en este aspecto Dios revela cómo se usaría las decisiones, cómo el ser humano decidiría en cuanto a estos reinos. Y por eso hoy día conocemos la historia y la conocemos desde el tiempo de Daniel. Es decir, que no se nos ha ocultado el proceder del ser humano. Esto cada vez, si ustedes notan, ha ido de oro a barro. Es decir, que ha ido de lo mejor a lo peor. Pero mira lo que sigue diciendo Daniel capítulo 2, versículo 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. En el clímax aquí de la visión, Daniel declara con solemnidad que en los días de estos reyes del Dios del cielo se levantará un reino que no será jamás destruido. Este es el corazón de toda la profecía. No importa cuán poderosos parezcan los seres humanos,
Todos llegarán a su fin. Y el único reino que permanecerá será el reino de Cristo. Este reino no será entregado a otros, no sufrirá corrupción, no tendrá transición. Su justicia será perfecta, su paz va a ser inalterable y la gloria será incomparable. Este es el reino por el que oramos cuando decimos venga tu reino a nosotros. Es el reino que Jesús predicó, el que los santos heredaríamos. Este reino será establecido por Cristo en su segunda venida y es representado por la piedra que derriba la estatua, el que acaba con todos los gobiernos. El mensaje final es claro. Para los que se pierden, esto es tragedia, es tristeza. Pero para los que estamos confiando en el Señor, esto finalmente es una alegría, un gozo saber que todo esto, aunque parece estar mal, pues tenemos la esperanza de que vamos a recibir una recompensa eterna. El Señor tiene un reino preparado para todos aquellos que confiamos y creemos. Dios está al control. Y así como cada reino ha caído, Dios espera que nosotros confiemos en que pronto su reino acabará con todos los reinos humanos. Y allí establecerá su reino, su gobierno, perfecto, santo y justo. Y allí estarán todos aquellos que desearon caminar de acuerdo a las condiciones del reino. En la lección del lunes, la adoración de la imagen. Aquí ya vamos a ver en este pedazo de la lección cómo se da que cuando el orgullo humano se enfrenta al poder divino, al plan divino, la batalla espiritual se intensifica. La estatua de oro que se muestra que era de Nabucodonosor no fue solo un acto de vanidad, sino una declaración abierta contra la grandeza, la soberanía de Dios. Pero vamos a leer lo que dice la historia, aunque no todo, pero una gran parte. Dice Daniel capítulo 3, versículo 1 al 3. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y de anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. El primer versículo nos introduce a una imagen colosal que es erigida por el rey Nabucodonosor. Es una estatua enteramente de oro. Esta imagen no solo contradecía el sueño revelado en el capítulo anterior, en el capítulo 2, donde el oro representaba únicamente a Babilonia, seguido por otros reinos, sino que también expresaba una abierta resistencia a la palabra de Dios. Aquí se ve como el rey, cegado por el orgullo y deseoso de eternizar su dominio, trató de reescribir el plan divino. Mientras que en el sueño la estatua era destruida por una piedra no cortada por manos humanas, aquí podemos encontrar que Nabucodonosor establece una imagen de oro completo. Simboliza allí su ambición de que su reino perdurará eternamente. Era una teología en piedra, una declaración política y espiritual de que Babilonia y su autoridad no serían reemplazadas. Y mira que en el sueño el sueño aparece allí en Daniel capítulo 2 y en el capítulo 3 Nabucodonosor toma la decisión de hacer la estatua. Es decir, como que no confió mucho, no creyó mucho al mensaje que se le había dado. Pero mira lo que dice el versículo 4 en adelante. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Aquí hay que ver que ese primer acto de erigir la imagen pues fue acompañado por una convocatoria global. Mira que allí habla de sátrapas, jueces, gobernadores, bueno, de todo tipo, debían comparecer, debían asistir a este lugar. La religión fue politizada, la adoración fue obligatoria y este modelo profético muestra o prefigura los eventos futuros, donde de la misma manera se dará que la gente adore de manera forzada. Se forzará que haya una unidad religiosa. Habrá una imposición y habrá penalidad por la desobediencia que serán la manera en que ellos van a castigar.
La música que se muestra allí, que actuaba como el disparador emocional para que indujera a las personas a la sumisión. En este escenario la individualidad y la conciencia eran reemplazadas por el conformismo, porque toca obedecer por la obligatoriedad. Y era adorar de manera obligatoria. Y adorar se volvió sinónimo de obedecer al sistema, a lo que tocaba hacer y rechazar a lo que Dios decía. Dios había sido claro en que no se podía adorar a otro ser. No se pueden adorar imágenes, ni personas, ni cosas. Pero la amenaza aquí es clara. Quien no adore, pues será echado al horno de fuego. Esta combinación que se está dando aquí de espectáculo, de música, de poder, de terror, demuestra cómo el enemigo manipula los sentidos para doblegar a muchas personas que están débiles en la fe. La falsa adoración no solo busca que nos postremos, sino que dejemos de pensar, sino que nos conformemos con lo que Dios, con lo que el mundo dice, con lo que Satanás influye en los sistemas. Y entonces debemos simplemente aceptar. Pero los cristianos no podemos dejarnos, para este tiempo también hay un mensaje, que no podemos dejarnos llevar por lo que otros nos digan o nos impongan. Porque Dios ha sido claro en qué momento nosotros podemos dar a César lo que es de César, pero a Dios lo que es de Dios. Y cuando lo que es de Dios está por debajo de lo que el hombre dice, entonces ahí es donde el cristiano no se puede ocultar. Dios había dicho, no adoren imágenes, no adoren personas. La adoración es solamente y exclusivamente de Dios. Y cuando eso se pone por debajo de los designios humanos, pues sencillamente ahí, en ese preciso momento es donde hay que levantar la voz. Es donde hay que mantenerse de pie. Porque mira lo que sigue diciendo Daniel 3:8 en adelante. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. El pueblo de Dios siempre, escucha bien, siempre tendrá enemigos, siempre tendrá persecución. Y aquí se ve que estos caldeos, motivados por la envidia, denunciaron a Sadrach, a Mesach y a Abednego por su fidelidad al Dios verdadero. Y aquí se da una acusación que no era solamente política, sino también profundamente religiosa. Ellos se negaron a postrarse no por rebeldía, sino por lealtad a Dios. Sabían que arrodillarse frente a esa imagen sería traicionar al Dios viviente. Y por eso, este episodio revela que la verdadera adoración no se mide en gestos externos, sino en una fidelidad interna, incluso cuando eso conlleva consecuencias que son incluso mortales. Ahora, la denuncia también muestra que el pueblo de Dios será blanco de ataques por aquellos que temen perder privilegios. En todo tiempo, en toda la historia, la fidelidad incomoda al sistema que provoca hostilidad. No se les acusó de negligencia, no se les acusó por su trabajo, sino por la integridad espiritual que ellos tenían. Pero mira lo que pasa en los versículos 17 y 18. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Cuántas veces el ser humano ha sido confrontado con obedecer al ser humano, obedecer a los poderes humanos, obedecer a los hombres antes que a Dios? ¿Y cuántas veces el ser humano ha caído en el juego? ¿Cuántas veces hemos sido tentados y llevados a desobedecer a Dios a través de ordenanzas o mensajes o mandatos que nos llevan a serles infiel a Dios? ¿Sabes? Es triste, pero nosotros estamos llamados a ser como estos tres hombres, estos tres jóvenes que se mantuvieron de pie. Y mira sus palabras. Señor, no te vamos a obedecer. Ante la amenaza de muerte, ante la amenaza del horno, los jóvenes hebreos se declararon con firmeza, nuestro Dios puede librarnos. Pero si no, igual no adoraremos tu estatua. Esta declaración revela una fe madura, libre de condicionamientos. Estaban ellos no obedeciendo por emoción. Ellos estaban seguros, confiados en quien creían. Ellos no obedecían esperando milagros, no esperaban bendiciones, seguían a Dios porque lo conocían. Y esa es la diferencia del cristiano de hoy. Porque el cristiano hoy día espera que Dios solo haga milagros, que solo lo bendiga, que solo lo ayude. Ahora, no estoy diciendo que Dios no lo haga, digo es que a veces seguimos a Dios solo por lo que me da.
por las bendiciones y no por quién es Dios. Y Dios debe ser adorado por quien es. Cuando yo entiendo quién es Dios, no importa cuál sea mi condición, no importa cuál sea mi situación, yo sigo confiando en Dios. Y ellos no esperaban un milagro, porque su lealtad no dependía de los resultados, no dependía de las bendiciones. Estos jóvenes no negociaban su conciencia. Su integridad era espiritual, no estaba sujeta a recompensas inmediatas, sino a glorificar a Dios a través de su vida. Y aquí se confronta la lógica humana. ¿Por qué morir por un acto simbólico? Pero para ellos, cada gesto tenía un valor eterno. Arrodillarse externamente equivalía a rendirse internamente. Ellos sabían que la vida terrenal no era el bien supremo. Su adoración no estaba a la venta, ni siquiera bajo tortura. Esto es lo que lo convierte en un ejemplo de la generación final. Porque Dios espera que para este tiempo nosotros también lo seamos. La fidelidad no nace en los grandes momentos. La fidelidad nace en la soledad, en la intimidad con Dios. Cuando somos fieles en lo poco, seremos fieles en lo mucho. Por eso piensa en esto. Como una persona que hoy día no es fiel en los diezmos y ofrendas, que no es fiel en la asistencia a la iglesia, que no es fiel escuchando y leyendo la palabra de Dios, que no es fiel orando, que no es fiel siendo testimonio para otros, ¿esperará ser fiel esa persona que hoy no hace nada de eso? ¿Esperará ser fiel en la prueba, en la persecución, en la crisis final? ¿Será fiel allí? Claro que no, porque estos jóvenes fueron fieles en lo poco. Y cuando fueron fieles en lo poco, en lo sencillo, en las aparentemente diminutas o minusas decisiones de fidelidad, fueron fieles en ese conjunto de pequeñas decisiones de fidelidad, fueron fieles en lo mucho. Porque no se trata de ser fiel primero en lo grande, porque Dios va probando nuestro carácter y nos va guiando y nos va ayudando a que en lo poquito seamos fieles. Por eso el Señor dará esa recompensa a los fieles, que en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Sabes? Hoy tenemos decisiones diarias que aparentemente son insignificantes, pero no podemos justificar el pecado por las circunstancias, por el miedo, por el beneficio personal. Es abrir la puerta a cuando hacemos todo esto, cuando dejamos que el pecado entre, cuando dejamos que el temor, el miedo, el qué dirán entre, vamos a caer en un colapso espiritual. No vamos a ser capaces de enfrentar la prueba final, que no es fácil, hermanos. ¿Ustedes creen que era fácil para estos tres jóvenes levantarse en medio de una multitud, todo un gobierno, todo un sistema de líderes mundial estaba allí, apostrados, y solo tres jóvenes dijeron no lo vamos a hacer? No importa lo que pase, no importa el horno, no importa las amenazas, no importa la burla, no importa el que dirán, nosotros servimos a Dios. Para permanecer firmes, hermanos, es importante cultivar una conciencia sensible al Espíritu Santo, estudiar la palabra de Dios, tomar decisiones basadas en principios que dice la Biblia, no en conveniencias pasajeras. Porque si hacemos eso de irnos detrás de lo que dice el mundo, irnos detrás de lo que pasa con el mundo, sencillamente, hermanos, vamos a caer. No vamos a ser capaces de mantenernos en pie cuando la imagen se nos ponga de frente, cuando la adoración, cuando el mundo pida que adoremos. Allí, al no ser fieles a obra, que podemos hacer, que podemos ir a la iglesia, que podemos compartir el evangelio, que podemos abiertamente decir que somos cristianos adventistas del séptimo día, ahora que lo podemos hacer. Pero cuando llegue el momento en que se te diga, eres adventista, tú eres de los que guarda el sábado, tú eres de los que cree en la palabra de Dios, tú eres de los que guarda los mandamientos de Dios, si no fuiste capaz de manifestarlo ahora, ¿cómo será entonces en ese momento que te toque con una pistola, con una amenaza, con una ley en contra? ¿Serás capaz? Esto que quede como reflexión y que nos ayude a entender que como Sadrach, Mesach y Abednego debemos ser fieles a Dios en medio de la tribulación. La lección del martes, otra imagen y la orden de adorarla. Aquí en esta lección veremos cómo en el clímax de la historia humana la adoración se convierte en el punto de quiebre entre la vida y la muerte. Así como en Babilonia se exigía rendir culto a una imagen, ahora se ve como la decisión determinará el destino eterno. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 en adelante. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente,
y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ambas escenas aquí están separadas por siglos. Cuando vemos la historia de Nabucodonosor y vemos lo que está diciendo Apocalipsis capítulo 13, comparten un mismo principio, una imagen construida por un orden de un poder humano, que exige básicamente adoración exclusiva. En Daniel 3, el rey Nabucodonosor, en un acto de orgullo y desobediencia a la visión profética que Dios le había dado, pues él erige una estatua de oro y ordena que todos se postren ante él. Y el que no lo haga, pues moría. Este acto simboliza la pretensión humana de usurpar el poder de Dios y establecer un sistema de adoración contrario al que el Señor establece. Pero en Apocalipsis 13, el simbolismo se profundiza, porque una segunda bestia, que es símbolo del protestantismo apóstata en unión con el poder político, induce a los habitantes de la tierra a erigir una imagen a la primera bestia, que es el papado. Esta imagen no es un ídolo literal, sino es una adoración, un sistema de adoración institucional que imita la estructura de autoridad de la primera bestia. Es decir, la amenaza es la misma. Quien no adore será marginado. Quien no adore será perseguido. Quien no adore finalmente será asesinado. Eso es lo que está diciendo Apocalipsis capítulo 13. Y el conflicto en los últimos días no es solamente político, es también espiritual. Y los creyentes nosotros debemos decidir si obedecemos a Dios. Como estos tres jóvenes hebreos, podemos o ceder a la presión o ser fieles. Y mira lo que dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí se ve que el mensaje de los tres ángeles resalta un contraste poderoso. Quienes adoran a la bestia y reciben su marca. Ellos sufrirán la ira de Dios, mientras que los santos, que son identificados como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, estos permanecen fieles en medio del conflicto. Aquí no se trata, hermano querido, de un acto ritual. La marca de la bestia simbolizada allí es un sistema que ha alterado la ley de Dios, que promueve el domingo como el día sagrado en lugar del sábado bíblico. Y la fe de Jesús no es solo creer en Jesús, sino es vivir como Él vivió, obediente al Padre, incluso hasta la muerte. Este conflicto nos recuerda que toda adoración implica obediencia. La marca de la bestia no será necesariamente una señal visible, es una decisión mundial que lleva al ser humano a que sea sumiso a la voluntad de los mandamientos de los hombres, que está por encima o que se pondrá por encima de los planes divinos. En contraste, allí se ve que los redimidos reflejan el carácter de Dios y su obediencia es plena. En medio de la prueba, allí se establece que hay un grupo de desobedientes, un gran grupo de desobedientes, que querrán hacer lo que el mundo dice. Ahora, todo esto tiene un plan, y es que se va a disfrazar como algo importante, como algo que unirá a todo el mundo, para que las personas que no conocen o no quieren aceptar el mensaje del sábado, pues lo vean como la mejor oportunidad para unir fuerzas y para ser un solo pueblo. Recuerda eso. Cuando el pueblo o cuando el ser humano piensa que debe unirse, más va a haber división. El ser humano no va a ser unido a través de alianzas humanas. Cada vez que, como dice el mensaje de la estatua, el hierro y el barro se quieren unir, no pueden. Intentarán, pero no podrán. Y en este tiempo final, esas alianzas humanas nunca se van a dar. La unidad solamente viene cuando el Espíritu Santo une, y eso solo se podrá cuando hay un espíritu correcto, cuando hay obediencia a la palabra de Dios. Y por esa razón, hermanos queridos, en estos dos grupos, el grupo que va a ir, el gran grupo que irá detrás de la bestia, pero aquí habrá otro grupo detrás del Cordero. Ese grupo especial será el grupo que adorará a Dios, que obedecerá sus mandamientos y que revelará en su carácter, en su vida, en su testimonio, a quien le cree. Y será aquel que ve o cree mejor o tiene el testimonio de Jesús. Por eso vamos a ver que en Romanos, mira lo que va a pasar. Esto es algo importante, lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 18. Mira lo que dice. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios,
no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejante de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Romanos 1:25 especialmente conecta directamente con lo que dice Apocalipsis 14, 9 y 10. Estos textos que se mencionan hablan de la ira de Dios sobre aquellos que adoran lo falso. La idolatría nunca le ha gustado a Dios, pero hoy la idolatría se viste de cultura, de religión, de economía, pero su esencia es la misma: negar la soberanía de Dios. Adorar a la bestia y a su imagen, ese es un eco actualizado de la antigua rebelión. Poner al hombre en el trono y desplazar a Dios en su lugar legítimo. Todo esto, hermanos, muestra que la historia se repite, no porque Dios lo quiera, sino porque el ser humano sigue eligiendo la mentira en vez de la verdad. Sigue eligiendo lo equivocado para creer o estar seguro de que lo que ve es más importante que lo que no se ve. Y mira, hay algo importante acá. Dios espera una correcta adoración de los cristianos. Y no podemos dejarnos llevar por lo que digan el mundo ni por lo que diga el ser humano. Debemos simplemente dejar que sea Dios a través de su palabra, llevándonos a toda verdad. Mira, Apocalipsis 19:20 dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis 24: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Acá hay dos textos, y se hace una relación entre los que obedecen a la bestia y los que obedecen al Señor. Aquí estos textos finales, hermanos, del Apocalipsis muestran dos destinos que están completamente opuestos. Por un lado, los que adoraron a la bestia son lanzados al lago de fuego. Y por otro lado, los que no adoraron ni a la bestia ni a su imagen y no recibieron la marca, pues reinarán con Cristo por 1000 años. Esto revela que el centro del plan del conflicto no es simplemente teológico o doctrinal. Aquí hay una profundidad, y es a quién pertenece nuestro corazón, quién define nuestra identidad, quién tiene autoridad sobre nuestra vida. Esto es importante porque el remanente de los últimos días no se define solo por el rechazo a la bestia, sino por su testimonio fiel, por su obediencia ahora y constante. Esto no es de negociar nuestra adoración, aun cuando esto implique la muerte. Como estos 3 jóvenes hebreos que vimos en Babilonia, ellos prefieren arder antes que inclinarse al ser humano. ¿Sabes? Apocalipsis 14, 9 al 10 es un mensaje importante, y es: ¿a quién adoramos? Si alguno adora a la bestia de su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, dice que él también beberá del vino de la ira de Dios. ¿Sabes? Dios se enoja y se molesta con aquellos que, conociendo o que quizás no aceptaron o no desearon ser fieles a Dios. La lealtad a Dios se manifiesta en la obediencia, no por temor, no por miedo, sino por amor. En la lección del miércoles, la persecución a la iglesia primitiva. Mira que esta importante lección nos trae que el mundo odia la luz. La fidelidad a Cristo siempre va a provocar oposición. Y allí vamos a ver en el relato de Hechos 12 cómo se hay una ventana profética que anticipa lo que nosotros los fieles viviremos en estos últimos días. Milagros veremos, pero también será importante que nosotros seamos fieles en medio de la prueba. Hechos capítulo 12, versículo 1 al 4 dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que los custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Este relato inicia contando una realidad. Herodes perseguía a los creyentes no por la convicción teológica o porque estuviera convencido de que estaban predicando algo equivocado, sino por la conveniencia, por agradar a los judíos, por agradar a los que estaban debajo de él. Jacobo muere como mártir, o Santiago muere como mártir, y Pedro, pues dice la Biblia que es arrestado en plena fiesta religiosa. Esto muestra, hermanos, cómo el poder civil
puede ser manipulado por intereses religiosos. Y esto con el interés de silenciar la verdad. Porque el texto dice que Herodes mató a Jacobo viendo que agradaba a los judíos. Y esto refleja una alianza impía entre el poder del Estado y las mayorías religiosas. Este patrón se repetirá también, como dijimos ahora, en Apocalipsis 3, donde se describe esa coalición global para oprimir a quienes guarden los mandamientos de Dios, a los que quieran obedecer a Dios. Y el versículo 5 dice así, mira, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Este texto lo quiero recalcar porque mientras Pedro está encadenado y custodiado, la iglesia no se rinde, la iglesia no tiene miedo, la iglesia persevera en la oración. Y aquí se ve cómo la iglesia puede interceder constantemente y confiar en el plan divino. Aunque la amenaza es real, Dios sostiene. La oración no es una formalidad, es una batalla espiritual que se puede luchar y con la oración podemos vencer. El contraste, hermanos, es bien revelador, porque los soldados confían en las cadenas, ponen 4 grupos de 4 soldados, pero la iglesia confía en una sola herramienta, en orar, en perseverar en la oración. Y aunque parecía imposible sacar a Pedro de allí, la iglesia confía en Dios. Esta escena, hermanos, muestra que el pueblo de Dios vivirá en un tiempo de angustia de Jacob. La oración será ese escudo que nos sostendrá, ese aliento que nos dará vida. Pero mira lo que sigue diciendo la historia, porque allí no termina. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Esta es una parte del mensaje bien importante y muchos detalles para analizar, pero, ¿sabes? Esta liberación es un acto sobrenatural que revela el poder soberano del Señor sobre cualquier estructura humana. No hay cadenas, no hay soldados, ni puertas de hierro que puedan resistir el mandato de Dios. Cuando Dios ordena, todo tiene que obedecer. El ángel aparece allí en medio de la oscuridad y la luz brilla, las cadenas caen y la puerta se abre sola. Pedro está tan profundamente dormido que piensa que está soñando. Y este milagro anticipa la protección divina prometida en los últimos días. Aunque algunos serán mártires, otros serán preservados milagrosamente para cumplir la misión y para dar testimonio de quién es Dios. Pero sabes que me llama la atención algo, y es que Dios hace cosas sorprendentes con muchos de sus hijos. Y lo hará siempre, siempre que la iglesia ore. Y la importancia de orar. Y la importancia de orar por aquellas cosas que parecen imposibles. Cuando parezca que hay algo imposible, ora. No te queda de otra. Porque es probable que Dios conteste y responda y te dé solución a lo imposible. Por eso es importante orar por los pastores, es importante orar por los líderes, es importante orar por los hermanos, es importante que oremos e intercedamos en nuestras oraciones. Digamos, Señor, mira, hay una situación en mi iglesia, hay una situación en mi familia, hay una situación en esto, aquí, lo otro, en mi trabajo, hay una situación de enfermedad con mi familia, con mi amigo, con mi vecino. Señor, haz tu voluntad, muéstrate, manifiéstate. Y así como la iglesia oró y vieron el milagro, de igual forma nosotros podemos orar y Dios hará un milagro, si es su voluntad. Porque no siempre, como decimos, va a ser Dios lo que nosotros queremos. Dios siempre hará su voluntad y a veces su voluntad es permitir que así como Juan Hus, John Wycliffe, Martín Lutero, algunos de ellos mueran de una forma triste, de una manera no tan agradable, pero Dios hará de estos mártires, de estos hombres de la fe, de estos hombres de Dios, los hará luceros para iluminar no solamente a los que están en su tiempo, sino también a través de la historia. Hechos capítulo 12, versículo 12 en adelante, sigue contando lo que pasó. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo de adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel.
Mas Pedro persiste en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo un poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Qué interesante esto, porque mira, la iglesia estaba orando y lo hacía sin cesar, pero estaba dudando de la respuesta. Porque Rode, esta muchacha, dice que se llenó de gozo cuando escuchó que llegó Pedro, pero los demás no le creían. Incluso dice la Biblia que no le abrió ni la puerta. O sea, no sé si en algún momento tú has vivido esa experiencia en que has pedido por algo imposible y cuando llega no lo crees. Cuando llegas no sabes cómo recibirlo. Y eso fue lo que pasó con Rode. Estaban orando, clamando por Pedro. Cuando llega Pedro, es Pedro. Sale corriendo, lo deja afuera, sale corriendo a buscar a la iglesia y decirle: mira, afuera está Pedro. Pedro está libre, está aquí. Y ellos que estaban orando, dice que no creyeron. Es un espejo, hermanos, de la incredulidad de nuestras propias oraciones. La fidelidad de Dios no depende de la fuerza de nuestra fe, hermanos. Porque Dios, en su gracia, aunque tú ves, la iglesia no creía o no estaba segura de que iba a pasar, pues cuando Dios trae la respuesta, demostraron que no estaban tan convencidos. No oraban con la seguridad de que iba a salir, sino que tal vez pedían la voluntad de Dios, o es probable que su fe no era suficiente como para dimensionar lo que iba a suceder. Pero Dios sostendrá a su pueblo en esta etapa final de la historia. Hoy, hermanos, no tenemos, quizás puede ser que alguien se burle porque somos cristianos, o diga que estamos locos porque obedecemos la ley. Bueno, que nos digan cantidad de cosas, pero eso no es persecución al fin y al cabo. Eso es algo muy leve, porque algo fuerte será cuando todo esté en contra de nosotros. Cuando nos toque mantenernos de pie mientras la estatua de oro está enfrente, mientras la música suena para que nos arrodillemos, para que en ese momento seamos decidiendo si obedecemos a Dios o a los hombres. Pero en ese momento, cuando la música suene, cuando la estatua está en pie, cuando el mundo se arrodille, ahí, como cristianos, debemos mantenernos de pie. Y allí, hermanos, tiene que quedar algo muy claro. No nos postraremos, no nos postraremos al mundo, a sus tradiciones, a sus enseñanzas. No nos apostaremos delante de Satanás. Seguiremos de pie en medio de esa prueba. Mantendremos nuestra fidelidad al Señor. Eso es lo que tenemos que estar orando. Danos fe, Señor, para mantenerme fiel en la prueba. Por eso dice la Biblia que el que esté firme, el que crea estar firme, mire que no caiga. Y debemos estar, hoy quizás sentimos que nuestra fe está grande, está fuerte. Creemos y obedecemos, leemos la Biblia, estudiamos, vamos a la iglesia y hacemos todo. Pero no creas que eso te va a servir siempre. Mientras hoy lo hagas, mañana también lo tienes que hacer. Hoy lo hiciste, no pienses que por haberlo hecho hoy tendrás toda tu vida ya asegurada por lo que hiciste hoy. Hoy es hoy. Mañana tiene que seguir igual. Seguimos fieles, obedeciendo al Señor, siendo fieles al Señor en todo lo que nos pida. Y pasado mañana y cada día de nuestra vida debe ser igual. No por lo que hiciste ayer te vas a salvar hoy. Tienes que hacerlo hoy también. Tienes que perseverar, porque por eso dice el Señor: el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Por eso, para mantenernos en pie ante el Cordero, debemos mantenernos en pie cada día. No te postres. Y vamos a ver lo que dice la lección del jueves, porque es muy importante. Lección del jueves: la marca de la bestia. A través de los siglos, la obediencia al sábado ha sido objeto de conflicto espiritual. En los últimos días que viviremos, este conflicto también escalará, pero ya de una manera global, entre decidir obedecer a Dios o seguir fieles a las imposiciones de los poderes humanos. Sabes, desde el Edén, el sábado fue establecido como una señal de la soberanía del Creador. El libro de Apocalipsis también conecta este mandamiento con el mensaje del primer ángel, quien clama diciendo: adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. El sábado no es un mero reposo, no es un día simple, es una declaración semanal de que somos fieles y leales a Dios. Frente al avance de lo que la bestia ha llegado a abarcar, a usurpar la adoración de Dios, pues el sábado se levanta como el recordativo, como ese día conmemorativo de la creación para decirnos: hoy Dios es el mismo de la creación, el mismo que un día nos dijo que ese día era día de reposo, de bendición y de santificación. La bestia del mar, que aparece en Apocalipsis capítulo 13, esa bestia del mar que sube representa al sistema papal que pretende cambiar los tiempos y la ley. La historia registra, hermanos, cómo el día de adoración fue modificado sin un mandato divino. Se sustituyó el sábado por el domingo,
Y este cambio no es algo trivial, no es algo sencillo, es una señal de autoridad rival frente a la orden de Dios. Por eso la marca de la bestia, hermanos, no es solo un sello arbitrario, sino el resultado de aceptar esa sustitución impuesta por tradición humana. Por eso, cuando vamos a Mateo 12, versículos 10 al 13, dice, y he aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayera en un hoyo en el día de reposo, no le echa mano y la levanta? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Y él extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Este tema del sábado es algo que obviamente para el mundo cristiano es conflictivo, es algo que no quieren aceptar, obviamente porque Satanás ha generado esto. Jesús sanó allí a este hombre, un hombre que estaba con la mano seca, y fue en sábado. Y el Señor no vino a abolir el sábado, sino vino a restaurar el significado profundo del sábado, que es un día de liberación, es un día de misericordia, de hacer el bien. Y los fariseos, aferrados a sus tradiciones, prefirieron conspirar contra el autor del sábado, antes que pues, ellos rendirse a la enseñanza de Jesús. Esa radicalidad de ese rechazo nos muestra cómo la tradición puede endurecer el corazón al punto de justificar el asesinato por causa de una supuesta transgresión sabática. Mira, en otra ocasión, en el contexto del paralítico de Betesda, vemos también cómo Jesús usaba el sábado para sanar. Veamos lo que dice el libro también de Juan, capítulo 5, versículo 6 en adelante. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Jesús le respondió, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. El Señor parecía que desafiaba la ley y desafiaba esa ley humana también. Y este conflicto prefigura la crisis final, donde quienes guarden el sábado por convicción serán señalados como transgresores. Porque así fue que le dijeron al Señor Jesús, que era un desobediente a la ley, que desobedecía al sábado, que no guardaba el sábado. Y Jesús hizo muchas cosas en sábado que para los judíos no estaban bien. Pero mira, como dijimos, esto contrasta, porque aquí se ve la obediencia a Dios tiene un costo, pero también tiene una recompensa. Y es que, hermanos, la idea de morir por guardar un mandamiento puede parecer hasta radical, pero no es nueva, porque desde Abel hasta los mártires cristianos, la fidelidad a la ley de Dios ha costado vidas. El cuarto mandamiento, el sábado, será en el fin de los tiempos la línea divisoria entre los fieles y los que ceden a la presión de un sistema apóstata. Sabes, la racionalización de la desobediencia puede presentarse de formas sutiles. Dios conoce mi corazón, Dios sabe que yo soy fiel, que yo lo amo, que yo no le hago daño a nadie, yo no voy a la iglesia, pero yo soy una persona buena, yo soy un buen cristiano, yo soy una buena persona. ¿Sabes? No es un asunto quizás de lo que yo creo. Incluso algunos llegan a decir, es que guardar el sábado no es un asunto de salvación. Sencillo, hay que obedecer al gobierno por un bien común. Y sus argumentos, aunque vueltos en lógica, carecen de fundamento bíblico. Mucha gente justifica sus acciones de acuerdo a lo que cree. Es decir, es que yo creo que Dios no se va a poner bravo. Incluso hay gente que cuando está trabajando los sábados, hay hermanos que dicen, pastor, es que en la empresa me están diciendo que debo trabajar el sábado, o en el colegio, en la universidad, y dicen, y las mismas personas le dicen al estudiante o a la persona que está trabajando, le dicen, pero es que pídale permiso a su pastor. El pastor no le va a decir nada. Él no se va a poner bravo porque usted trabaja un día. Y de esa manera se presenta como argumentos humanos a veces se quieren controversiar o ir en relación con lo que dice la Biblia. Y realmente no lo es. Nuestro razonamiento, aunque parezca lógico, no es lógico a lo que Dios dice. Porque Dios ha sido claro en su mensaje. Dios es claro. Las excusas aparecerán siempre. Por eso el mensaje de Apocalipsis es muy claro. Quien adore a la bestia recibirá su marca. No se trata de meras intenciones, sino de una decisión pública y visible de que obedecemos o no obedecemos. Pero esa decisión marcará una parte importante de nuestra experiencia cristiana.
porque dependiendo de nuestra fe, de nuestra obediencia, pues lo que hagamos hoy va a marcar también el futuro de nuestra vida. No nos vamos a salvar por las obras, nos vamos a salvar por la maravillosa gracia de Cristo, porque Cristo salvó nuestra vida, porque Él nos da salvación, pero debemos vivir de acuerdo a esa gracia, debemos vivir de acuerdo a esa fidelidad, debemos vivir de acuerdo al reino de Cristo, debemos vivir en santidad, en obediencia al Señor, porque sin santidad nadie verá al Señor. Es importante, hermano querido, que al ser fieles a Dios, hoy también lo seamos en el futuro. Para ser fiel en lo difícil, en la prueba, en la persecución, en la marca de la bestia, en la imposición de un día de reposo equivocado, es importante que hoy seamos fieles. Si no somos fieles en la tranquilidad y en la paz, no vamos a ser fieles, que por lógica no se entiende que podamos ser fieles en lo difícil. Se tiene que ser fiel ahora. Cuando de pronto alguien se burle, cuando alguien de pronto haga un comentario, ahí es donde tenemos que ser fieles ahora. Debemos manifestar, no ocultar la verdad que creemos, mantenernos siempre al tanto y al frente, aunque el mundo y los cielos se desplomen. La lección del viernes para estudiar y meditar. Este estudio, hermanos, nos ha llenado de bastante mensajes especiales. Pero mira lo que dice el conflicto de los siglos. En todos los tiempos, Dios se valió de santos ángeles para socorrer y liberar a su pueblo. Los seres celestiales tomaron parte activa en los asuntos de los hombres. Aparecieron con vestiduras que relucían como el rayo. Vinieron como hombres con ropa de caminantes. Hubo casos en que ángeles aparecieron en forma humana a los hombres de Dios. Descansaron bajo los robles al mediodía como si estuviesen cansados. Aceptaron la hospitalidad en hogares humanos. Sirvieron de guías a viajeros extraviados. Con sus propias manos encendieron los fuegos del altar. Abrieron las puertas de las cárceles y liberaron a los siervos del Señor. Vestidos de la armadura celestial, vinieron para quitar la piedra del sepulcro del Salvador. Qué importante la labor que hacen los ángeles. Y es que se ve que a lo largo de la historia, el Señor los ha puesto como instrumentos del cielo para ayudar a los santos de Dios. Y son instrumentos que se hacen visibles o invisibles de acuerdo a la necesidad. Estos seres celestiales han intervenido activamente en los asuntos del ser humano y han aparecido a veces con esplendor celestial, pero también a veces en la sencillez humana. Ahora, han participado de tareas cotidianas como si fuesen personas comunes. Por eso es que los ángeles continúan hoy su ministerio entre los hombres, tanto en las congregaciones, tanto en las cárceles o en cualquier lugar que sean pedidos o pidiendo esa intervención, pues Dios va a actuar. Y Dios se deleita en la misericordia. Dios se deleita cuando nosotros obedecemos, cuando concedemos al Señor nuestra obediencia, nuestra fidelidad a Él. Y en esos momentos el Señor pondrá sustento, soporte y ayuda a aquellos que lo necesitan. Los ángeles están para ayudarnos. Irónicamente, muchos que desprecian a los cristianos ignoran que su propia vida y su bienestar dependen de los cristianos. En su ceguera moral, no perciben que los siervos de Dios son la razón por la que aún no ha caído sobre ellos la justa retribución divina. ¿Sabes? Así como Sodoma y Gomorra fue liberada por un tiempo de la destrucción, de igual forma Dios no ha destruido este mundo porque espera salvar a algunos, pero Dios ha tenido misericordia por los fieles, por sus hijos. Dios mantiene todavía vigencia en su gracia, pero llegará un momento en que se cerrará el tiempo, se cerrará la puerta de gracia, y el que se salvó, y el que se perdió, se perderá. Y así, hermanos, se sellará al pueblo de Dios. Qué triste sería, escucha esto, qué triste será o sería si ese momento en que Dios ha llamado a su pueblo, ha conocido su mensaje, ha entendido la verdad, vivió en la verdad, aceptó la verdad, caminó en la verdad, pero en el último instante de su vida, en los últimos momentos de su vida, decidió echarse atrás. ¿Cuánto debemos orar, hermanos, por aquellos que se han ido de la iglesia? Por aquellos que conocen este mensaje, que estuvieron en los púlpitos de la iglesia predicando y anunciando al Salvador, que dijeron que Jesús venía y hoy día están con una botella de cerveza, están en los vicios, están perdidos en el mundo. ¿Cuánto tenemos que orar, hermanos, por ellos? Porque así como la iglesia oró por aquel que estaba en la cárcel, por Pedro, igual hoy tenemos que orar por aquellos que están en las cárceles y prisiones, tanto físicas como también espirituales. ¿Sabes, hermano querido? Nuestra tarea ahora no es de dormir, no es de estar cómodos, no es de estar en nuestra zona de confort, es de estar prestos, es de estar listos a la batalla, es de estar orando. Dijo el Señor, velad y orad para que no entréis en tentación. Si nos descuidamos de esta parte, vamos a caer, vamos a frustrarnos, vamos a devolvernos. Pero qué triste será, hermanos, que estando a la puerta de la salvación, estando en la oportunidad de entrar al reino de la gracia,
Estuvimos ahí cerca, pero nos devolvimos. Que no sea tu experiencia. Y yo quiero invitarte hoy a que escribas la siguiente frase. Aunque se desplomen los cielos, escribe esto, aunque se desplomen los cielos, ayúdame, Señor, a ser fiel. Qué importante esto, hermanos. Aunque se desplomen los cielos, ayúdame, Señor, a ser fiel. Eso es lo que Dios espera de ti, a que seas fiel. No depende de ti, depende del poder de Dios. Por eso pedimos al Señor que nos sostenga. Vamos a orar. Querido Padre, gracias por esta lección que nos recuerda que estamos viviendo las escenas finales de la historia y que es en este tiempo que tenemos que estar prestos, orando, velando, siendo estandartes de la verdad, siendo testimonio, siendo luz para el mundo. Perdónanos, Señor, por las veces que nos hemos descuidado, por las veces que hemos dejado de hacer nuestra labor. Pero hoy, Señor, suplicamos, ayúdanos, Señor, porque aunque se desplomen los cielos, ayúdanos a ser fieles. Hoy pongo en tus manos a aquel que está viendo este mensaje, aquel hermano, aquella persona que está luchando. Pero oramos también por aquellos que se han ido, que se han apartado de tus caminos. Y quizás a nuestra mente llegan nombres. Los ponemos en tus manos y oramos por ellos. Y ayúdanos a ser instrumentos de salvación para traerlos, para animarles, para volverlos a ver en las filas de este sagrado ministerio. Hoy, Señor, pedimos tu bendición. Ayúdanos a ser precursores de la verdad y a mantenernos firmes hasta el día de tu venida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amado hermano, Dios te bendiga. Solo quiero pedirte una cosa. Si no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, busca Pastor José Herreño. Si estás viendo este video en el canal de YouTube, dale suscribirte. Ahí en la parte de abajo de este video aparece suscribirte. Suscríbete, no te cuesta nada y sí nos vas a apoyar mucho. Gracias por tu compañía y deseamos que Dios bendiga tu vida. Dios te guarde. Y recuerda, como siempre te digo, con Jesús todo es mejor. Dios te guarde.